Gran Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor, por concedernos este tiempo tan especial de estar delante de ti, Señor. Qué bueno, Dios, es tenerte a ti. Qué bueno es haberte conocido, Señor. Qué bueno es entender que hay un propósito para nuestras vidas, que hay algo mejor para cada uno de nosotros, Dios. Y que ahora que disfrutamos de tu presencia podemos entenderlo y podemos disfrutar de ti, Señor. Padre, gracias porque ya nos concediste el poderte cantar, el poderte exaltar, el poderte traer ofrendas, oh Dios. Pero también queremos, Señor, venir a tu palabra, Señor. Queremos escudriñar tu palabra. Queremos venir y aprender de aquello que tú tienes para nosotros. Y que esa palabra, oh Dios, pueda hacerse vida en cada uno de nosotros. Que podamos comerla, Señor, con alegría, Señor, con denuedo, Padre. Que la podamos recibir de ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana. Vamos a venir ahí el libro de Efesios, ¿verdad? Habíamos comenzado un par de semanas. Estamos estudiando el libro de Efesios, así que si me acompañan en Efesios, capítulo 2. Donde nos quedamos hace un par de domingos, amados hermanos. Queremos continuar con Efesios. El propósito es que podamos ser edificados en Él, hermanos. Que podamos ser edificados, ¿verdad? Él nos quiere edificar a nosotros, quiere edificar a nuestras familias, quiere edificar nuestras vidas, quiere edificar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestro carácter. Hermanos, ¿cuántos tenemos realmente, o podemos decir, cuánto necesitamos cambiar? ¿Cuánto necesitamos cambiar? Yo todavía necesito cambiar mucho, hermano. A mí me falta mucho que Dios tiene que hacer en mi vida, pero Él lo está haciendo y me va pasando de hornito en hornito, de formación. Agarra mi barro, lo deshace, lo vuelve a formar, pero Dios está formándonos a cada uno de nosotros. Y ese es el propósito aquí en Efesios, hermanos, del propósito de edificarnos más en Él. Y hermanos, esto también tenemos que transmitírselos a otros. Lo que usted hemos recibido del Señor, tenemos que transmitírselos a otros, ¿verdad? Necesitamos enseñarle a la gente que la gente necesita cambiar. Y por eso Efesios, hermanos, aquí nos quiere enseñar todo eso. Y que de verdad nosotros podamos ayudarles a las personas a que puedan vivir con Cristo. Necesitamos que este país sea un país diferente. Cada día nos damos cuenta del país que estamos, de los gobernantes que hemos tenido, de la gente que ha estado al frente de este país, donde nunca han tomado en cuenta a Dios. Y hoy vemos las secuencias o las secuelas de todo eso. Y hermanos, y la verdad que tenemos que ver algo. Necesitamos entender, como dijo Juan allá en capítulo 15, sin Cristo, sin Él, nada bueno puedo hacer. Usted y yo no podemos hacer nada bueno sin Él. Si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Mire, hermanos, qué lindas son las bodas, ¿no creen? Cada vez que hay una boda, qué lindo, a ver aquella boda, bien preciosa, ¿verdad? Pero 5 o 10 años después, un gran desastre. Todo se termina. ¿Por qué? Porque no vinieron al Señor, porque no se agarraron de Cristo. Hace un par de semanas, como les decía, estábamos viendo aquí en Efesios, en el capítulo 1 y en el 2, vimos la identidad que tenemos o que debemos de tener con Cristo. Mire, hoy en día muchos dicen yo soy cristiano. Hoy en día muchos dicen yo soy cristiano, pero no aman a Cristo, fíjense. Muchos dicen yo soy cristiano, pero no aman a Cristo. O muchos dicen yo voy a la iglesia y soy evangélico, pero a las horas de las horas no nos identificamos con Cristo. Sí, somos evangélicos, venimos a la iglesia, pero a las horas de las horas en que tenemos que identificarnos con el Señor, como que somos otro más en esta tierra. Y no logramos identificarnos con Cristo. Yo soy cristiano, decimos, pero no amamos a Cristo, no caminamos como Cristo camina. Hermanos, muchos de nosotros decimos ser cristianos, pero a veces, hermanos, en vez de venir a Él, venimos a otras personas. No nos identificamos con Él, por eso necesitamos tener identidad con Cristo. Hermanos, tener identidad con Cristo es caminar que si Cristo va para allá, nosotros vamos para allá. Si Cristo va para acá, nosotros vamos para acá. Eso es tener identidad con Cristo, ser uno en Él. Por eso la identidad, decíamos hace par de domingos, es importante. Pero ahora, hermanos, yo quiero que veamos la unidad de la iglesia.
La unidad de la iglesia con Cristo y la unidad de la iglesia entre nosotros mismos. Porque, hermanos, qué terrible es ver ahora en la iglesia que aquí estamos muchos o somos pocos y no conocemos los nombres de los demás, fíjense. Estamos en medio de la iglesia y no nos preocupamos por los demás. Estamos pensando solo en nosotros mismos. Y entonces, hermanos, por eso estamos necesitados de estar unidos. Y esa unidad solo puede ser posible por medio del poderoso amor de Dios, de Cristo, en nuestras vidas. No hay otra forma. La única manera es por medio del amor de Cristo. Podemos estar unidos. De otra manera no se puede. Por eso cuando alguien se va a casar, yo siempre le digo, por ejemplo, le digo a él, ¿estás seguro? Cuando se van a casar, yo le digo, ¿estás seguro que esa cipota linda, bonita, con pisto, que has escogido para tu esposa, ¿estás seguro que esa es la que vas a pasar todos los años? Y lo mismo le digo a la señorita, ¿estás seguro que ese que te ha propuesto matrimonio, ese muchacho guapo, simpático, bigotudo, barbudo, y se deja la barba a los cipotes, ¿verdad? ¿Estás seguro que ese es el que Dios te ha puesto para que sea tu esposo? Es una de las preguntas que yo siempre les hago a los muchachos que se van a casar, que estén seguros. Porque, hermanos, si se casan separados de Dios, si se casan sin tomar en cuenta a Dios, esa unión va a ser como ese hilo de crochet que hacen las hermanas cuando hacen gorros, pampers, etcétera, etcétera. Es un hilito así, pero cuando viene el problema en el matrimonio, ¡plum!, se revienta. Y se acaba todo. ¿No es cierto, matrimonios? Pero cuando estamos unidos en Cristo, hermanos, matrimonios, los hogares, cuando estamos unidos en Cristo, ese hilo no es un hilo, es un cable, como aquellos cables que sostienen los puentes colgantes. Y cuando viene la presión, no se sostienen porque están agarrados. Se sostienen, porque están agarrados de Cristo. Y cuando nos agarramos de Cristo, nuestros matrimonios no se terminan. Por eso vemos, aunque sea pocos matrimonios que tienen 35, 40 años de estar juntos, porque en medio del estirón que ha venido, se han agarrado de Cristo y ha sido ese cable, ha sido como esos cables que tienen ahí en esos puentes que no se revientan. Yo recuerdo cuando yo me casé, yo le decía al Señor, hoy no vino mi esposa, bien, allá fue a estar, ¿verdad? Pero yo le decía, Señor, cuando yo me casé, hermanos, yo quiero que ese matrimonio que tú me estás dando con mi esposa es un matrimonio que se pueda sostener en ti, que se pueda aguantar en ti, le decía yo, ¿verdad? Porque los que no están casados no saben lo que es aguantarse en los matrimonios, ¿verdad? Cuando andamos de novios, bien bonito, y y yo les digo siempre a los novios, ¿verdad? Si cuando andan de novio, si hay un charco allí, y la novia viene ahí, se tira él y que la novia pase encima, para que no se vaya a encharcar, van a venir del lodo. Pero ya casado, pasa bola y no pasa bola, y se tiran ahí. Si es posible, la tira el charco, ¿verdad? Pero hermanos, cuando nos casamos en el Señor, estamos seguros de lo que estamos haciendo. En medio de tanta situación difícil, Dios va a poder sostener nuestros matrimonios hasta el final, hasta que la muerte nos separe o Dios venga. Entonces, hermanos, vamos a ir a Efesios. Queremos ver esto esta mañana, la unidad en Cristo, la unidad de la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Mire, versículo 11. Efesios capítulo 2. Queremos ver la unidad, hermanos. Todo comienza sabiendo que Cristo es nuestra paz. Miren, Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer desde ahí hasta el 18. Mire, capítulo 11. Mire. Les decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Acuérdense que la iglesia de Éfeso estaba viviendo una situación bien difícil. Estaban en medio de un templo que ahí tenían una diosa que se llamaba la diosa Diana. ¿Y cómo eran los cultos de la diosa Diana, hermanos? Los cultos de la diosa Diana eran que la gente tenía sexo en medio del templo, y allí esa es la adoración que le daban a esa diosa. Por eso le llaman la diosa del amor, pero no creo que eso sea amor. Pero así estaba, en medio de eso estaba esta iglesia que comenzaba ya en Éfeso. Entonces, Pablo le decía a los de Efesios, mire, por tanto, dice, mire, acordaos, está hablando de los gentiles porque no eran judíos, dice, por lo tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, dice, en cuanto a la carne,
eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en carne. O sea, los judíos se circuncidaban, pero el que no era circuncidado no era judío, era un gentil. Entonces a los gentiles les llamaban los de la incircuncisión. Y dice, mire, y como estabas así en aquel tiempo, estabas sin Cristo, estabas alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y mire cómo estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero aquí viene, mire, el Señor diciendo, sí, estábamos así, pero mire, pero ahora, dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estábamos separados, estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué dice? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, tanto los judíos como los gentiles hizo uno. ¿Y qué hizo Él? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mire, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, o sea, el evangelio de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Miren qué lindo. Efesios les decía el apóstol Pablo, ustedes necesitan acordarse que ustedes estaban sin Dios, no estaban con Dios, estaban discriminados. Todos los gentiles estábamos discriminados. Les llamaban a los gentiles los incircuncidados, los incircuncisos les llamaban, imagínense. Recordemos que Dios llamó a Abraham y Dios le dijo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias. ¿De dónde, hermanos? De toda la tierra. Todas las familias iban a ser benditas por medio de Abraham, pero ellos no lo hicieron. Israel no hizo eso. El mandato era que en él iban a ser, en la simiente de ellos iban a ser benditas todas las naciones, pero Israel no lo hizo. Ellos solo pensaron ellos mismos. Por años fue así, pasó Abraham, pasó Moisés, pasó David, pasaron los profetas, hasta que vino Cristo. Entonces, Cristo vino a quitar toda pared. Hasta que vino Cristo, amados hermanos. Y aún cuando usted lee los salmistas, los salmos siempre encuentra varios capítulos que hablando de que Dios va a unir a todos los pueblos para que le alaben. Y dice, pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios. O sea, desde los salmistas ya se venía diciendo, todos los pueblos van a alabarme, todos los pueblos van a alabar al Señor. Van a conocerme y van a cantarme. Entonces les decía, ustedes los gentiles han estado alejados de todos los pactos de Abraham. Pero ahora les decía, ahora en Cristo, ahora decía él, en Cristo de ambos pueblos, o sea, de judíos y no judíos, o sea, de los gentiles, hizo uno, un solo pueblo. Hermanos, Él nos ha unido con Él. Y eso le estaba diciendo el apóstol Pablo a los de Efesios. ¿Cómo lo hizo Él, hermanos? Derribando la pared intermedia, la pared de separación. ¿Cómo lo hizo? Mediante la cruz. Mediante esa cruz reconciliando con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo. Estábamos separados, alejados de Dios, pero en la cruz nos unió a Él. Y de todos los pueblos hizo un solo pueblo, un solo cuerpo. ¿Saben por qué, hermanos? Hoy que estamos estudiando, Pablo les dice eso. ¿Qué estaba pasando ahí en Éfeso? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en los tiempos de Jesús y en los tiempos de este tiempo en la iglesia estaba el templo de Jerusalén? Y el templo de Jerusalén, donde estaba el templo, en una parte alta estaban los atrios. Y había un lugar para los judíos, para los sacerdotes. Pero no había un lugar dentro del templo para los gentiles. ¿Saben cómo llegaban? Los gentiles querían buscar de Dios. Y digamos que este es el templo y aquí están los atrios. ¿Saben dónde estaban los gentiles cuando querían llegar al templo? Allá. Dice que estaban a 14 gradas. Si usted estudia eso, se van a dar cuenta, estaban afuera del templo.
Y ahí había una frase donde ellos podían llegar y mirar el templo de lejos. Decía, si un gentil entra al templo, le toca morir. Ninguno que no fuera judío podía entrar al templo de Jerusalén, imagínense. Ninguno. Y entonces nadie podía entrar, y el que entraba, y había un letrero que decía, prohibido entrar a los gentiles, el castigo es la muerte. Y más aún ahora, si usted quiere ir a Jerusalén, vaya a Israel. Hay lugares donde usted no puede entrar en Israel, no lo dejan entrar porque no es judío, es gentil. Usted dice, mire, yo quiero ir al muro de los lamentos a decir, por mi culpa, ¿va? Porque los judíos van todos los días al muro de los lamentos y empiezan, por mi culpa, y se dan en el muro. Y si usted quiere hacer eso, no lo dejan pasar, fíjese. Excepto que llega el guía y le dice, mire, le suplico y le voy a dar algo para que me deje entrar, yo quiero ir a orar al muro. Lo dejan pasar. Fíjense que eso estaba aconteciendo en el templo. Y lo más terrible era que, mire, vamos a Hechos. ¿Por qué estaban enojados con Pablo? Mire, Hechos capítulo 21. ¿Qué había hecho Pablo en el templo? Mire, Hechos capítulo 21. Hermanos, a Pablo lo iban a matar porque había hecho algo que no tenía que hacer. Estamos hablando que los gentiles no podían entrar al templo. Pero mire lo que hizo Pablo. Hechos capítulo 21, versículo 27. 21, 27, mire hermanos, veámoslo. Mire, está hablando ahí Pablo 27, 27 hermanos. Si quiere 26, dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Para mí el 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces diciendo, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, contra el pueblo, dice, la ley y este lugar. Y además de esto que ha hecho, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Por qué? Porque los gentiles no podían entrar. Y vino y él tomó a los griegos, los purificó y los metió al templo. Eso es como que nosotros, hermanos, aquí solo dejáramos entrar. Por ejemplo, los hombres, si no vienen de manga larga, no van a entrar. Se van a quedar allá, a la par de la lámina. Allí van a quedarse. Imagínense que hiciéramos eso. Los que vienen de chores no van a entrar. Solo van a entrar los que vienen de pantalón negro como yo, ¿verdad? Imagínense cómo se sentían los gentiles que no podían entrar al templo y querían huir de Dios. Y nosotros a veces hacemos eso, hermanos. Hacemos esa sección de personas y tenemos que compartir el evangelio y decimos, no, a ese ¿para qué le voy a predicar yo? Si ese, que se vaya al infierno, ese no merece. Es que no depende de quién merece, si ninguno merecemos, hermano. Entonces, Pablo había metido a griegos en el templo y la ley decía que si un gentil, uno que no era judío, entraba al templo, que le tocaba morir. Y todos estaban alborotados, enojados y querían matar a Pablo. Lo querían matar porque había metido unos gentiles al templo. Hermanos, podemos entender un poco de esta horrenda discriminación que hacían a los que no eran judíos en aquel tiempo. Pero entonces, ¿qué hizo Cristo? ¿Cómo hizo Cristo eso? Ya lo dijimos, en la cruz Él derribó toda pared intermedia que nos separaba de Dios. ¿Y Él cómo lo hizo? Al morir, Él murió en esa cruz. Y murió no solo por los judíos, murió por toda la humanidad, por todos los pueblos. Él murió por los dos pueblos sin hacer excepción de ninguno. Él amó a los dos pueblos. Él sobrellevó todas nuestras iniquidades. Él llevó todos nuestros pecados en su espalda. Y hizo, al morir en esa cruz, hizo de nosotros también un pueblo de Dios. Él sobrellevó todas nuestras iniquidades. Él hizo lo que cada uno de nosotros tenía que hacer, sufrir el castigo. Sufrió el castigo de nuestra ofensa ante el Dios santo y verdadero y cargó con todo nuestro pecado, y al hacerlo ahí, Él los unió a Él para llevarnos a Dios y así recibir toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo.
Entonces les decía a Efesios, ustedes no tenían nada que ver, pero ahora sí. Él quebró la pared de separación, llevando a la tumba toda enemistad, todo odio, todo rencor. Hermanos, esto es como lo que pasó al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando Berlín hizo un gran muro. ¿Se acuerdan? ¿Han oído la historia? Berlín hizo un gran muro y separó Europa. Pero hubo un presidente de Rusia, Gorbachev se llamó. Este vino y demolió el muro, y Alemania y Europa fueron una sola otra vez. Y las familias se volvieron a encontrar, familias que tenían años de no verse, se encontraron, se besaron. Y Europa vino a ser una sola ahora. Pero eso solo es un país, hermano, un continente. Dios quiere hacer que todos los pueblos del mundo se unan y sean uno solo. Que todas las familias del mundo se unan. Dice lo que leíamos hace 2 semanas, el capítulo 1, dice que en Él, en Cristo, Él va a unir todas las naciones, todos los pueblos, todas las personas, todas las razas. Él las va a unir y lo está haciendo. Él lo va a hacer con todos los pueblos y con todas las personas. Hermano, los ejemplos de lo que es la iglesia. Y les está enseñando aquí, y por eso es bonito estudiar la Biblia, fíjense, estudiar. Y por eso le invitamos que venga, por ejemplo, lo que Pablo les está enseñando aquí, miren, si quiere vamos al versículo 19, siempre ahí en Efesios 2:19. Pablo les está enseñando cómo es la iglesia. Y Pablo les muestra que en Efesios, lo que hace Efesios son igualitos, aunque son de la misma cultura, ellos tenían algo igual a nosotros. Porque mire, capítulo 2, versículo 19. Para que entendamos la unidad, mire, versículo 19, 2:19. Así que dice, mire, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ya no somos extranjeros. Pueblo, decía Efesios, ya no son extranjeros, son una familia. Son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, judíos y no judíos, judíos y gentiles. Y mire, aquí está lo que él les decía, edificado. O sea, él sabía que cuando, aún hoy lo hacen, cuando construyen un edificio, ponen una piedra angular, digamos así. Y de esa piedra parten las paredes para allá, para donde sea, ponen una piedra. Y déjenme decirles que el templo de Artemis o de Diana, ahí en Efesios, era hecha también con piedras, con una increíble diversidad de piedras de diferentes estilos. Y ahí estaba la diosa Diana. Pero mire el templo de Dios, versículo 20. Y él les decía, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que dice que siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. O sea, ¿dónde está edificado la iglesia del Señor? En Cristo, en Jesucristo. En Jesucristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mire, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, imagínense, ahí estaba la iglesia del Señor en Éfeso, y ahí estaba la iglesia otra, la de Artemis, la de la Diana. Y él está diciendo, pero la diferencia es que Cristo, nosotros venimos a hacer esas piedras, usted y yo venimos a hacer esa piedra y formamos el cuerpo de Cristo. Porque Cristo mora en nosotros y Él es la piedra angular. Él mismo vive en medio de su pueblo. Y así como vivía supuestamente en el templo la diosa esa que no se movía, ¿va? Entonces, hermanos, entendemos que nosotros somos el templo de Dios, que Jesucristo vive en medio de nosotros, que todos somos una piedra de diferente color, de diferente carácter, de diferente tamaño, pero todos unidos y dirigidos por la piedra angular que es Cristo.
podemos formar el templo, el cuerpo de Cristo. El templo no es este lugar, hermanos. Usted y yo somos el templo, somos esas piedras que formamos el templo. Somos esas piedras. Hermanos, donde quiera que vamos en este mundo, hay piedras de separación. Fíjense, en todas partes hay piedras de separación. La misma iglesia ha hecho separaciones. La misma iglesia ha hecho denominaciones. Me preguntaban a mí esta semana, mire doctor, me dijo, ¿usted no baila? Me dijo. No, le dije yo. Bueno, ¿y qué le prohíbe su religión? Me dijo. Y le dije, yo te quiero aclarar dos cosas. Uno, yo he conocido a un Dios real y verdadero que no es religión. Bailar no es malo, le dije, fíjate que yo si yo quisiera bailar, pero yo no necesito bailar para sentirme bien. Usted necesita bailar para sentirse bien. Yo danzo delante del Señor y me deleito en el Señor y canto y aleluya. Pero yo no necesito ir a un baile a mover el cuerpecito y le chuki chuki cha y todo eso para sentirme bien. Es que no es malo, le dije yo. Echarme una cervecita, yo me la puedo echar, le dijo. Pero yo no necesito una cerveza para sentirme bien y sentirme macho o sentirme hombre. Yo entiendo que eso no le agrada a mi Dios, entonces no lo hago. ¿Quién me lo prohibió? Nadie. Lo he entendido porque el Espíritu de Dios mora en mí y he entendido que es bueno y que es malo. ¿Sí? Si yo engaño a mi esposa, yo me puedo meter con cualquier mujer de ahí, el seguro, le dije yo. Pero yo he entendido que el día que haga eso, voy a pecar delante de mi Dios, delante de mi esposa, de mis hijos y de la misma iglesia. Y no necesito. Aunque a puras penas puedo con una, voy a poder con otra, les digo yo. No, pero hermanos, oiga bien, nuestra caminar no es religión. Hemos conocido al Dios vivo, donde hemos puesto nuestro cimiento, que es Cristo. Y Él es el que nos sostiene y nos da el poder para no pecar, para ser victoriosos. Y no necesitamos ir a mover el cuerpo, ni echar una cerveza, ni fumar, ni droga para sentirnos bien. Cristo es nuestra ayuda y Él es el que nos hace sentir bien. Y sabemos por dónde vamos, porque somos de Él. Amén. ¿Por dónde va usted? Yo para el cielo, hermano. Yo estoy seguro. Un día esto me dio como el hermano Nelson Patatush. Mi esposa ni se dio cuenta. Yo andaba revisando unos pacientes y de pronto, hermano, lo que nunca me había pasado. Sentí que algo me bajó y cuando sentí dije, qué raro, ¿qué me pasa? Cuando sentí, me fui y solo me logré agarrar de una mesa que estaba ahí, me agarré que así y reaccioné otra vez y le dije a la enfermera, tome estos expedientes, ya regreso. Donde yo estaba, a donde tenía que tener mi servicio, estaba como de aquí el carro azul del hermano Nelson. Y yo dije, tengo que llegar ahí. Pero yo iba caminando así, mi hermano, tengo que llegar ahí, decía yo. Cuando llegué allí, me retrocedí y dije, no, tengo que irme a la emergencia. Como pude, porque nadie me vio, llegué al ascensor, me subí al ascensor, me bajé al ascensor, llegué a la máxima y les digo, mire, me siento mal. Acuéstese, doctor, me dijeron, me quitaron la camisa y me había dado una hipoglicemia. Me había bajado el azúcar de un solo. Yo le dije, pero ya comí, le dije yo, sí, pero se le bajó el azúcar. Que le traigan una Coca-Cola, me dieron, hermano, ¿qué eres, hermano? Yo bien bravo, ¿verdad? Pero mira, hermano, fue un momento. ¿Y saben qué dije yo? Señor, ¿será este tu tiempo? Porque nunca había sentido eso, que uno de repente, hermano, yo sentí que me fui de este mundo. Fueron segundos. Yo decía, Señor, si este es mi tiempo, yo quiero estar contigo, Señor. Pero pensaba en mi esposa, pensaba en mis hijos, pensaba en ustedes. ¿A quién voy a dejar? Yo decía, y los miraba a todos. ¿Quién va a ser el pastor ahora? Decía yo. Y sigo viendo. Ayúdennos. Hay que encontrarlo. Muchos de nosotros, los grandes, ya hemos de pasada, hermanos. Y nosotros, pues sí, algunos no, aquí nos van a enterrar, pero yo espero que aquí me entierren a mí, ¿verdad? No aquí en la iglesia, porque ni de nosotros es, ¿verdad? Y si me entierran aquí, por favor, me sacan y me llevan al cementerio. Porque yo quiero resucitar allá, en ese lugar, porque es bien bonito. Yo siempre he dicho que me gusta estar en ese lugar. ¿Cómo se llama ese cementerio? ¿Ah? La Generosa. Es que es generosa, hermano. Yo me imagino yo cuando resucite tomar mi cafecito ahí en el rito que hay ahí bien rico. No, hombre, hermano, si es que no le tengamos miedo a la muerte. Si muchos le tenemos miedo a la muerte. Y yo a veces he pensado en la muerte. Pero digo, Señor, es que nosotros no vamos a morir. Nosotros vamos a partir con el Señor para vida eterna. Amén. Entonces yo no necesito nada para sentirme bien. Yo lo he encontrado todo en Cristo. Y yo se lo digo a mi esposa.
Yo soy feliz en Cristo, le digo. Y vos me haces feliz también. Pero es el Señor, hermano. A ella tengo que hacerla feliz yo también, ¿va? Porque los esposos tenemos que ver que nuestras esposas sean felices. De nosotros depende, hermanos, que las esposas sean felices. Cuando la esposa, ya voy a hablar de los matrimonios, ¿va? Pero cuando la esposa está reclamando, es porque no está siendo feliz. Y hay que hacer un alto. Así que, jovencitas, si se quieren casar, ya saben dónde van, ¿verdad? Pero bueno, gloria al Señor. Pero en Cristo son felices y en Cristo se puede tener un buen matrimonio, amén. Entonces, hermanos, estamos en un mundo de tanta separación, aún en las mismas familias. Aún el hermano no quiere dormir en el mismo cuarto con el hermano. No, esta es una cosa que da mucho le llegan las patas. Voy a dormir a la sala, dicen los hermanos. No sé si alguien dice así, ¿verdad? Mi amor se va a dormir a otra parte. Los matrimonios, como decíamos, yo no quiero dormir con esta mujer, mucho ronca, dice. Y se va para el sofá, ¿verdad? Donde quiera que vamos hay separación, hay división de raza, separación entre los jóvenes y viejos, entre los ricos y pobres, entre los sanos y enfermos, entre naciones y naciones. Hermanos, y en la mayoría de los casos, esa separación, en la mayoría de esos casos, en esa separación hay odio, hay rencor, hay venganza, trompones, patadas, gritos, de todo eso. Por eso es que no hay paz, fíjense. No hay paz, la gente. Me quiero relajar, dicen los sonsonatecos, voy a ir al estadio a relajarme, a sentirme paz. No, esa no es la paz, hombre, eso no es paz. Más lo que le va a quedar una bolsa de miados en la cabeza, ¿verdad? O le van a echar una bandeada, apartate, y le dicen de todo. Sí, yo no digo que no vaya al estadio, vaya al estadio, a mí me gusta. Tengo años de no ir, pero un día voy a ir con estos bichos a ver un partido del Sonsonate. Bueno, ascendió, descendió, ¿cómo es la cosa? ¿Qué sabe de Sonsonate? ¿Vos qué sabés de fútbol? Está en la primera división. Vamos a ir a ver un día con los muchachos. Que eso no es malo. Solo que voy a llevar mi sombrero antimisiles, ¿verdad? Y mi volado de alcohol para echarme cada ratito con todas las bolsas que me van a caer. Sobre todo cuando echa gol el otro equipo. Va a caer, vaya, y tiran las bolsas los muchachos. Pero bueno. Pero hermanos, siempre hay división, pero por eso no hay paz. Y la paz que estamos buscando no está en esas cosas. Esa paz, hermanos, que andamos buscando está en Cristo. Él es nuestra paz, dice la palabra. Y por eso Él ha hecho de todos los pueblos un solo pueblo. Él es la paz que estamos unidos en Cristo. En Él somos un mismo espíritu. Mire, hermanos, déjenme decir esta mañana, que el maravilloso milagro de la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo es el único grupo de personas en el mundo que no podemos, o que nos podemos sentar sin tener división. La iglesia de Jesucristo es el único grupo en el mundo que nos podemos sentar sin tener división, que podemos estar juntos. La iglesia, hermanos, que pueden convivir en paz, que pueden amarse uno al otro de verdad, en unidad permanente, sin tener división. Porque, hermanos, porque nuestra paz es Cristo, del cual Él derribó toda separación en la cruz del Calvario. Por ejemplo, usted no lo conocía antes. Yo, hermano Luis, no lo conocía, pero cuando yo veo, me dan ganas de abrazarlo, hermano. Yo, hermano Luis, no lo conocía, pero cuando yo lo veo, me dan ganas de abrazarlo. Porque en Cristo nos hemos unidos y nos amamos. ¿Sí? Yo no los conocía a la mayoría de ustedes. Yo creo que a nadie conocía aquí, lo que conociera. A nadie. Pero cuando yo lo veo, me dan ganas de abrazarlo porque estamos unidos en Cristo. Somos uno en Cristo, hemos encontrado la paz, hermanos. Y cuando nos vemos nos alegramos. No se alegra usted cuando me mira o se esconde. Porque hay algunos que fíjense que cuando uno van, sobre todo los cipotes, y van con se esconden, fíjense. Ya sea el cipote o la cipota. Y cuando los veo, y viene el pastor, muchacho. No, hombre, cuando me mire, corra a abrazarme, hombre. Y si no, yo lo voy a seguir, aunque vaya escondiendo, viene detrás de usted. Hermanos, no nos conocíamos, pero cuando yo les veo, me dan ganas de darles un abrazo. ¿Por qué? Porque hemos sido unidos en Cristo. Y lo que Cristo ha unido, nadie lo puede separar. Hermanos, no nos podemos separar de otro hermano que está en Cristo. Alégrese cuando vea a su hermano. No se esconda. Ay, mire ese hermano, no, si somos uno en Cristo.
ya ha sido separada, toda pared ha sido cortada entre los hermanos. Hoy los jueves con Joel y José estamos disfrutando que vemos a los hermanos. Todos los jueves que vamos como a las 9:30 para Santa Ana, vienen siendo los hermanitos de todas las iglesias, mi hermano. Me dan ganas de bajarme a abrazarlos, fíjense. Yo los admiro, que bajo el agua y van los hermanitos con ¿cómo se llama? Un plástico, y van sus lamparitas, y hasta yo, como los alucino todos yo, ¿verdad? Que se quedan todos ciegos los pobrecitos y se van a notar los hoyos. A ver quién será el malo en decir, no, soy su hermano, les digo yo. Pero de verdad, hermanos, es una bendición. En Cristo somos uno. No debería haber separación de nosotros como iglesia de Cristo. Que los de Link, que los de restauración, que las proféticas. Nosotros hemos hecho esa división, pero es que Dios ya rompió toda pared. Mire, si hacen un culto de todas las iglesias del Salvador, ¿sabe qué hacen? Los de Link por aquí, los de restauración por aquí, los bautistas por aquí, los pentecostales por aquí, los de las asambleas por aquí, y los de Oasis en medio. Tenemos que sentarnos en medio de todos ellos. Pero fíjense que ese es el problema. La separación la ha hecho los hombres. Dios no ha hecho la separación. Dios nos ha venido a unir en Cristo. En Cristo somos uno, hermanos. Amén. Somos uno en Cristo. Y aunque nosotros, cada uno de nosotros, amados hermanos, todos nosotros somos diferentes piedras, somos de todos colores, de todas formas, pero estamos unidas para que el Dios del cielo more aquí en la tierra. Y sabe, cuando Él muere aquí en nosotros, Él va a ser conocido en todas las naciones. ¿Cuánta es la población del municipio de Sonsonate, hermanos? ¿Cuánta gente vive aquí en Sonsonate? ¿Cuántos vivirán? Según las últimas estadísticas, creo que anda por 250,000 o más, creo ya va. ¿Cuántos? Somos solo Sonsonate aquí. No, solo el municipio aquí. Imagínense, somos 100,000 ciudadanos sonsonatecos, porque ya tengo DUI sonsonateco, ya lo voy a enseñar. No está el teléfono. Pero ahí lo tengo guardado. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Seremos el 1%? No llegamos ni al 1%. Aquí estaremos el 0.0000001% de toda la población de Sonsonate. Pero si todos entendiéramos que en Cristo somos uno, no despreciáramos al vecino. Aunque le dé batería, aunque le ponga música toda la noche. Tengo un paciente que me dice, doctor, el niño no duerme. ¿Por qué no duerme? Porque el vecino toda la noche pone música. Ah, de verdad, le digo yo. ¿Y qué ha hecho usted? Pues yo le pongo algoncito a mi pobre niño para que él vea. Y nunca le ha compartido, porque es cristiana, y nunca le ha compartido el evangelio. No, yo con eso no me meto. Me dice. Ah, pero qué lindo fuera que dijera, les voy a compartir de Cristo, va. Y cuando conozca el amor de Dios, no va a necesitar poner esa gran bulla para sentirse bien, porque la gente, ¿por qué pone bulla? Bulla, la que cantan ustedes, ¿verdad? ¿Por qué pone bulla la gente? Porque quiere, y quiere sentirse que está en otro mundo. Pero cuando Cristo está en medio, no necesita la bulla. Sí, es bonito ir a la alabanza y deleitarse y cantar como lo hacíamos ahora. Yo les digo a mis hijos, cuando llevamos el carro, no le mucho volumen al aparato ese, porque como los que da parálisis tienen un problema del nervio auditivo, a su mamá le duele la cabeza y el oído. Sí, no le den volumen. No le den volumen, les digo yo. Ya saben cómo los hipotes, va, como que son sorbetes los muchachos, va, quieren oír a todo volumen, todo, man, sí, es increíble. Y uno ya y va gritando porque todos lo quieren. Pero hermanos, todos somos, si todos nos uniéramos, entonces todo Sonsonate conociera al Señor, fíjense. Pero no, cada quien en su mundo. Ahora nos han hablado en ¿cómo se llama? En Los Naranjos, que quieren que vayamos a abrir una obra. Pero yo veo en Los Naranjos una iglesia aquí, una iglesia allá, otra iglesia allá. ¿Y sabe cuál es el problema ahí? Cada quien vela por sí mismo. A ver, ¿quién es la mejor? Como jugábamos antes, viva la flor que la mía es mejor, pues así está. Nadie quiere ser evangelio con los otros, nadie quiere, no, nosotros, miren, no, estamos mejores, y gran orquestón, y y la mejor batería, las 3, 4 iglesias que he visto yo ahí, y un montón de gente por las calles, perdidos, sin conocer nada de Dios. ¿Por qué? Porque solo estamos pensando en nosotros mismos. Y cuando yo voy a Armenia, es otro lugar, yo he ido a Armenia y digo, pero si cada esquina hay una iglesia, hermano Jorge.
¿Pero por qué están solo las iglesias en Armenia? Porque solo piensan en ellos mismos. Y no estamos siendo unidos. ¿Por qué no se unieran todas las iglesias como Oasis allá en Armenia, hermano? Y, hermanos, llevemos el evangelio a toda esta gente. Pero estamos separados. Y nos ha olvidado que en Cristo Él ha quitado toda separación al morir en la cruz por nosotros. No olvidemos eso, hermano. No podemos estar haciendo división. Somos una piedra cada uno unidas para que el Dios del cielo more aquí en la tierra y que nosotros podamos expandir su evangelio. Para que la gente palpe a Cristo en medio de nosotros. La gente pueda ver al Señor en nosotros. Y por eso les decía el apóstol Pablo, vayan, tienen que ir. Porque, hermanos, Éfeso era una metrópoli increíblemente empapada del pecado. Había idolatría, depravación sexual, aún en su adoración a su diosa Diana. Había hechicería, había sexo en todo eso. Había infanticidio de los niños enfermos. Había adoración para los muertos. Entonces él les decía al apóstol Pablo, vayan, ustedes, anuncien, hablen el evangelio. Y el apóstol Pablo los desafió a los pocos que estaban en ese tiempo a que salieran fuera de las 4 paredes, que no se encerraran en sus 4 paredes. Ya vamos a ver por qué les digo esto. Y hermanos, ¿sabe? Dios quiere revelarnos dos grandes verdades. El misterio de la unidad de Cristo. Vamos al capítulo 3, porque no me quiero entender mucho. Capítulo 3. Vamos al capítulo 3. El misterio de la unidad en Cristo. Mire, capítulo 3. Veamos el versículo, si quiere, del 5. Capítulo 3 de Efesios. Yo estoy en Gálatas, perdón. Efesios capítulo 3. Mire, versículo 5. Hablando del misterio que estaba oculto. Mire. Si quiere ver el 4, dice, leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este misterio estaba oculto. Mire, 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mire, que los gentiles son coherederos. En otras palabras, usted y yo somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y somos copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. O sea, amados hermanos, estábamos separados, pero ahora somos coherederos, dice, mire. Y Pablo decía en el versículo 7, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Primero les enseñó que esta unidad en Cristo era un misterio que había estado oculto. Estaba escondido a todas las generaciones anteriores, pero ustedes ahora, les decía, a ustedes, ya lo saben. Toda persona puede tener acceso al Padre. Y Dios quería que hermanos, que se diera a conocer este misterio, que supieran, que usted y yo sepamos, que los gentiles supieran que somos coherederos del mismo cuerpo de Cristo, de las promesas del Evangelio de Cristo. Todas las promesas que le dio a Abraham, a Moisés, también son nuestras, son suyas, son de sus vecinos y sus amigos. Necesitan conocer esas promesas. Somos coherederos juntamente con ellos. Por eso, hermanos, ya a nadie se le puede impedir que nos acerquemos a Dios confiadamente. Que nos acerquemos a Dios confiadamente al trono donde está el Dios para buscar el oportuno socorro de nuestras almas, para buscar el oportuno socorro del dolor que tenemos. ¿Cómo creen, hermanos, que yo subsistí mientras Katy estaba en cuidados intensivos? Y no quiero acordarme de eso, ni siquiera lo anoté, pero me acordé hablando de esto. ¿Cómo creen ustedes que yo subsistí sabiendo esto, que yo podía venir al oportuno socorro allá en el hospital? Dios, ayúdame, dame fuerzas, dame fe para creer que tú vas a hacer un milagro. Y mientras ustedes oraban aquí, yo oraba allá. Y momentos que desfallecí, decía, Señor, ya no puedo, ya no aguanto. Pero qué lindo es saber que, hermanos, que donde estemos podemos venir al oportuno socorro que es Dios.
y Él nos escucha. No necesita venir a un templo para venir a buscar de Dios. Usted lo puede hacer en su casa. Aquí nos reunimos porque estas son las santas convocatorias que Dios hace. Y si usted no viene es porque no quiere, pero aquí debería estar todos los domingos. Pero nosotros podemos buscar, hermanos. Hay libre acceso al Padre para buscar el oportuno socorro en nuestro dolor. Y no solo eso, sino que también lo podemos hacer en todo momento, como les decía, en toda situación donde nos encontremos. Nosotros los gentiles somos el templo. Y como somos el templo, Cristo, por su Espíritu Santo, vive en medio de nosotros. Por eso es que yo a veces no entiendo cómo es que hermanos andan haciendo cosas que deberían de hacer si Cristo mora en ellos. O como decía el apóstol Pablo, quizás Cristo no mora en ellos. Pero Cristo mora en nosotros. Y ese Espíritu nos hace buscarlo donde nos encontremos, donde nos hallemos. Estamos sufriendo y va a estar oportuno socorro. Podemos acercarnos al Padre. Somos el templo y Él vive en medio de nosotros. ¿Y saben qué es lo más lindo? Él no se va de nosotros, fíjense. ¿Sabe cuál era la petición de Pablo a la iglesia de Éfeso? La urgente petición del apóstol Pablo. Mire, vamos al versículo 13 de ahí, capítulo 3, versículo 13. Esta es la clave, mire. Capítulo 3, versículo 13. Cristo dice, mire, nos redimió de la maldición de la ley. No, estoy en Gálatas, perdón, hermanos. Se me mueve. Efesios capítulo 3, versículo 13 les dije, ¿verdad? Mire, por lo cual decía el apóstol Pablo, por lo cual pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones. ¿Dónde estaba Pablo, hermanos? Para empezar. Él dice, preso en Cristo, decía él, ¿verdad? Pero estaba preso, literalmente estaba bajo las rejas. Y él le decía a la iglesia, le decía al pueblo, a esa iglesia que estaba en Éfeso, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales, dice, esas tribulaciones son vuestra gloria. Por esta causa, mire, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Se inclinaba, se postraba y dice, por esta causa doblo mis rodillas. Ay, hermanos, y que esta es la clave, mire. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, la familia es aquí en los cielos y en la tierra. Mire, aquí está, mire. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos, ¿con qué? Con el poder. Con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea, el poder que hay en medio de nosotros, ese poder que sobrepasa toda cosa. Ese poder en el hombre interior, que es su Espíritu. Mire, 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que Él habite, hermanos. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con la iglesia, cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y cuál sea la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que ese amor que hace excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Miren, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que Efesios pudiera tener la experiencia del poder de Cristo. Está diciendo ese poder que viene de Él, de cómo amar como Él ama. Porque, hermanos, ¿cómo es que vamos a ser llenos de este súper eminente poder de Dios? ¿Cómo es que vamos a poder amar como Él ama? ¿Cómo vamos a poder ser llenos de este súper poder de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque, hermanos, ya somos salvos, ¿no? Ya somos salvos, por Cristo hemos sido salvos. Pero ¿cuántos esta mañana aquí podemos decir que somos débiles en el amor? Que nos falta mucho. Porque, hermanos, el Evangelio trata del amor. Primeramente el amor a Dios y luego el amor ¿a quién?
al prójimo. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, etc. Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso se trata el Evangelio, del amor. Y de amar al prójimo, a toda raza humana, hasta lo último de la tierra. Él les dijo, vayan, les dijo él. Pero ¿cómo vamos a hacer todo esto, hermanos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a amar como Él ama? ¿Cómo vamos a ser llenos de ese poder? Hermanos, 3 formas. Debemos de estar conectados con Él, con Dios, constantemente. Debemos de estar conectados con Él. Eso es la oración. Tener tiempo de oración con Dios, hermanos. El tiempo hoy nos come a todos. Y decimos, no tenemos tiempo. Ya oraste, le diría a mi Señor. Ya leíste la palabra. Estás estudiando. Estás viendo televisión. ¿Cómo es que vamos a poder llenos de ese poder de Dios, del poder de Cristo? Primero es la oración. Y constante tiempo con Dios, hablar. Lo segundo es la meditación de la palabra. Quizás los estamos esforzando mucho a leer 3 capítulos diarios. Quizás no los alcanza a leer usted, hermanos, pero porque es difícil, yo sé que es difícil, pero estamos leyendo 3 capítulos diarios y eso no es fácil. Pero hay que leer la palabra, hay que estudiarla, hay que meditarla. ¿Cómo decíamos que hay que estudiarla y meditarla, hermanos? Primero, la observación tiene 4 llaves, ¿se acuerdan? Cuando usted vea la palabra, vea esa observación. ¿Cómo fue que se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Quiénes están allí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió todo eso? Los contrastes y los mandamientos ahí están en la palabra. La interpretación, la aplicación. Lea la palabra no solo por leerla, sino aplíquela. Vea qué estaba hablando Dios a la gente en ese momento. Pero también, amados hermanos, aplíquela a su vida, como estamos haciendo con el libro de Efesios, la estamos aplicando a nosotros. Porque eso es lo que Pablo le escribió a Efesios, pero hoy la estamos aplicando a nosotros. Hermanos, cuando hacemos eso, y lo tercero, hermanos, no deje de congregarse. Congréguese, pelee por estar en cada reunión. Qué lindo los jueves, estamos aquí aprendiendo y vengan, si mire, yo cuando vi la enseñanza yo la recibí como 2 o 3 veces, pero me encantó cómo la da Gabriel. Fácilmente aprendemos a estudiar la palabra del Señor. Véngase los jueves. Ya ahora nos quedan 2 jueves, pero venga a aprender. Yo felicito al hermano José de Armenia que él viene los jueves, fíjense. Él sí viene todos los jueves y aunque no mira muy bien para manejar, hermano, pero le hemos dado unos binoculares para que vaya así en la calle, ¿no? No, pero él está viniendo con tal de aprender cómo estudiar la palabra del Señor. Entonces, no deje de congregarse. Mire, muchos dicen, no, ya no voy porque yo ya sé. No, sí, yo ya recibí bastante. A que vayan los que necesitan, nadie va a venir entonces, hermano. Porque queremos que no necesitamos del Señor. No necesitamos de la palabra. Qué lindo fuera, hermanos. Estaba viendo un video ayer que me puse a ver el Facebook y vi un video, creo que el hermano Emilio había subido, de la destrucción del mundo. Un canto, no creo cómo es el canto, no recuerdo. Pero al ver todos los desastres que han ocurrido y van a ocurrir en este mundo, hermanos, ¿sabe qué me hace ver a mí? Que debo estar más agarrado del Señor. ¿Usted cree que ese voladito que la vez pasada estornudó? ¿Por qué estornudó hace en el 2005? Fue que estornudó, ¿verdad? ¿Usted cree que no puede tener un gran estornudo, un eructo va a ser ahora? Y va a eructar lava y ¿saben quiénes son los primeros que nos vamos a ir? O los sontanecos o los sonsonatecos. ¿Y para dónde vamos a salir? Si nos vamos para el mar, ya nos va a alcanzar. Si nos vamos para allá, nos va a alcanzar. Y nos vamos para... No, amor, estemos agarrados del Señor. Estaba viendo la historia de un hombre que salvó a su familia, que pasaron 2 horas en medio del infierno, así le llaman ellos. ¿Saben que esas personas, saben el único lugar donde no llegó la lava? En la casa de la iglesia del pastor. Ahí quedaron como 37 personas.
Y él le hablaba a su esposa, porque todos le decían, mire, vamos a traer a mi familia. No, ahí nadie puede entrar, todos están muertos, les decían. No, mi familia está viva. Y le hablaba a la esposa, ¿dónde estás? No, andate, le decía la esposa, va, nos estamos muriendo, ya no podemos respirar, andate, salvate vos. Y él dice que no, que él quería salvar a su esposa y tomó a unos guardias y empezó a poner lámina. Y dice que los que estaban adentro de ese templo vieron una lucita, dice, llovió. ¿Ya vieron la historia esa? Dice que llovió y se enfrió, quedó caliente. Y después de que... Y solo ahí llovió 3 minutos, hermanos. Es que es increíble lo que Dios hace. No era el tiempo de ellos. 3 minutos dice que llovió. Y eso, dice que enfrió. Apagó el fuego y enfrió la zona. Y dice que de repente vieron una luz y vio el que había donde salir. Rompió la puerta y comenzaron a poner lámina y comenzaron a caminar en medio de la lava. ¿Sabe cuánta es la altura que alcanzó la lava? Hasta 5 metros. Más alto que esta iglesia, este templo, perdón. O sea que aquí nos viene el Ilamatepec. Mejor pongámonos a cuentas con Dios. Uno encuentra cosas en internet de cosas que han sucedido, como el señor que encontraron abrazado a su hijo que lo quiso cubrir. Porque cuando venía ese humo, ¿sabe? Venía súper caliente, como a 700 grados centígrados. Y esa persona quiso salvar a su niño y lo cubrió que sí. Y ambos fueron quemados. Fue un infierno, hermanos. Así va a ser el infierno. ¿Y sabe cuál es el problema? Ellos, gracias a Dios, se murieron. El problema es que en el infierno, el que no haya conocido a Cristo, se va a estar quemando y no va a dejar de quemarse. Van a desear morirse, dice la palabra. Y no van a poder morir. Va a ser terrible, hermano. Mejor busquemos al Señor y unámonos en el Señor y hablemosle de Cristo a otros. ¿Sabe, hermanos? Cuando nos congregamos, cuando leemos la palabra, la escudriñamos, la rumiamos, dicen otros, oramos a Él, ¿sabe qué va a producir en nosotros? Obediencia a Él. Vamos a un versículo nada más ahí en 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5. Ver este versículo, miren. Capítulo 5, versículo 3. 1 de Juan. Miren. Pues este es el amor a Dios. ¿Qué dice? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Poneme el siguiente, papá. Perdón, que no lo encontré. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, cuando comenzamos a orar, cuando comenzamos a escudriñar, a congregarnos, comenzamos a obedecer sus mandamientos, y los mandamientos de Dios no son gravosos, son buenos. Como me dijo ahí el que me preguntó, ¿verdad? ¿Y cuáles las leyes de su religión? ¿Qué le prohíbe su religión? No, Dios no prohíbe nada. Sus mandamientos no son gravosos, no son dolorosos, son preciosos para nosotros, nos dan vida y vida eterna, vida abundante, amados hermanos. Y esa humildad y esa mansedumbre para poder andar como es digno el Señor. Mire, terminemos ahí, vamos a Efesios 3, capítulo 4, hermanos. Esa mansedumbre que Dios ha puesto en nosotros. Mire, capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4 de Efesios, mire, versículo 1. Para guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Mire, capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso, mire, estaba preso Pablo en el Señor. Y unos dicen que a Cristo lo tenía preso. No, él estaba preso en la cárcel. ¿Cuántos están viniendo al estudio? ¿Cuál es el libro que estamos estudiando? Y cuando Pablo escribió esa carta a Filemón, él dice, preso en Cristo. ¿Dónde estaba él? ¿Cristo lo tenía preso? No, hermano, estaba preso literalmente. Aquí estaba preso literalmente, estaba en la cárcel. Y él les dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, mire, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que andemos con toda humildad y mansedumbre. Y esto es lindo, miren, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, soportémonos. Imagínense, hermanos, que pasaron ahí 2 horas encerrados, aguantándose. Solo fueron 2 horas. Miren que nosotros pasáramos aquí, que viniera la lava, y entonces la lava nos cubriera, pero dejar así aquí dentro de nosotros, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Aquí nos amáramos más, hermano.
Y solo esperábamos la venida del Señor, porque quizás no vamos a salir vivitos, ¿verdad? Pero porque saben que cuando morimos se da la venida del Señor para nosotros. Eso es un cerrar y hoy ya va a estar con el Señor. A ver cuántos años han pasado. Pero él decía, el apóstol Pablo, mire, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, somos unidos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, solícitos de guardar la unidad, un mismo Dios, un mismo Señor, una misma paz. No andemos peleando, hermanos, soportémonos. Mire, cuando termine el culto, no lo abrace los que estén ahí cerquita. Aquí los dos se abrazan. Si todas las noches se abrazan a los demás. No, pero salgan para allá, salgan para acá, soportándonos, hermanos. Yo trabajé anoche, salí hoy de trabajar a las 5 de la mañana, terminé mi último ingreso, salí a las 7 de la mañana, pero me bañé. Así que no tenga pena por abrazarme. Y si usted no se ha bañado, siempre abraza, hermano, si viera qué rico se sienten los olores en Cristo. Sí, soportándonos. A mí me encantaba ir a Caluco y llegaran de aquel hermanito, ¿cómo se llama el papá del hermano? Se llama. A mí me encantaba ir a abrazar a ese hombre, al Señor, se me ve el nombre ahorita, imagínense cómo somos otros ingratos, ¿verdad? Pero a mí me encantaba ir a abrazar, ¿no? Quizás ni se había bañado el pobrecito, él venía a trabajar porque andaba volando un monte, pero yo lo abrazaba, hermano. ¿Y sabe qué le encantaba a él? Que llegáramos y lo abrazáramos, hermano. Él se sentía, quizás como nadie lo abrazaba, la mujer lo había dejado. O sea, se sentía solo, pues. Y llegar unos solícitos en el Señor, mostrarles el amor. Si ya no vamos a Caluco, ¿por qué nos echaron, hermano? Que ahí nos echan las maras y nos echan las pistolas. ¿Y sabe quiénes fueron los peores? Los otros evangélicos. Porque ahí no fue la gente, fueron los evangélicos. Porque ¿saben qué decían de nosotros? Que éramos del diablo, van a creer. Porque le llevábamos piñatas a los niños, decían que las piñatas eran del diablo. O sea, es una gran ignorancia también. Pero a mí me encantaba ir a abrazar a los hermanitos. Había un hermanito que iba a pescar, que sacaba cangrejo, un chiquito, como llamaba, no se acuerda cómo llamaba. Ese hermano, cuando uno llegaba y lo abrazaba, él así, miren, yo lo abrazaba, hermano Nelson, lo abrazábamos y ellos así, ¿verdad? Pero sentían el amor. Solícitos. Un solo Dios, un solo cuerpo, una sola paz. Dios, Cristo y nosotros, hermanos. Esa es la esperanza de gloria. Desafío, póngase de pie por favor esta mañana. ¿Saben una cosa, hermanos? Póngase de pie por favor mientras les cuento esta historia. ¿Sabían ustedes que esta carta fue enviada, según los eruditos, en el año 60 después de Cristo? Y saben que la historia cuenta de Éfeso, que cuando pasaron más o menos unos 40 años, para el año 100, o sea, 40 años más tarde, la iglesia logró, esa iglesia que estaba en Éfeso, a la que Pablo le estaba hablando, logró que esa ciudad de Éfeso, el 90% viniera a Cristo. El 90% se entregó a Cristo. 40 años después de tanto hablar, de predicarles el evangelio, de que vaya, les decía. Casi el 90% de la metrópolis de Éfeso fue convertida y comenzó a vivir el evangelio de tal manera que el Espíritu Santo los visitaba. Y ellos estaban solícitos, felices allí. Y aunque ahí estaba el otro templo, ese templo que no era ni siquiera nada, porque era hasta una diosa muerta, ellos estaban felices, unánimes. Y este es nuestro desafío esta mañana. Que todos tengamos la paz de Cristo. Que todos estemos en paz con Dios y en paz los unos a los otros con nuestros prójimos, con nuestro prójimo. Que todos podamos tener el poder de Dios, hermanos. Que podamos tener el amor de Cristo para ir
y llevar esta gran salvación. Hermanos, cuando yo veo las cosas y a veces digo yo, Señor, yo no me quisiera apartar nunca de ti, Señor. Yo no me quiero separar de ti, Señor. Y cuando veo a este mundo cada día, perdón que lo diga, más perdido, aún veo cada día la misma iglesia, en vez de llevar el evangelio al mundo, el mundo está entrando a la iglesia de tal manera que vivimos como el mundo vive. No estamos siendo llenos del poder de su Espíritu. No estamos siendo llenos del supereminente poder de Dios, de la gracia de Dios. Y cuando la gente nos ve, no ven nada diferente a nosotros. Hermanos, pero los tiempos están pasando. El día del Señor viene. Y Él va a venir por segunda vez. Muchas cosas están aconteciendo. Dios está tomando su martillo. Y Él está cincelando, golpeando nuestra vida cada día para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Dale gracias a Dios que usted está bien. Pero Dios está haciendo muchas cosas. Nos está despertando. Él nos está diciendo: hey, mira, aquí estoy, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué no viniste ahora, hermana? Ay, que fíjate que me dormí. Es que hoy tenía una salida con la familia. Y está bien, salga con la familia. Pero ¿y ahora? No, es que ahora, como fíjate que el domingo pasado nos levantamos temprano, porque ¿sabe cuál es el detalle de la iglesia, hermanos? Yo lo veo. El domingo de paseo, nos levantamos bien temprano. Me decía una compañera hoy a las 7 de la mañana antes de salir, ella me decía, ella es cristiana, ¿usted va para su ciudad, doctor? Sí, le digo, yo voy para la iglesia. Cállese, mi hijo Alejandrito, me dice, se llama niño, ella me acaba de hablar que ya alistó la mochila porque vamos a tener bautizos ahora. Y desde las 6 me está hablando: mamá, apúrate que ya estoy listo para ir a los bautizos. No iba a ir a pasear, iba a ir a los bautizos. ¿Sabe qué pasa ahora, hermanos? Si vamos a ir a pasear, temprano nos levantamos para ir a disfrutar la playa, ¿no es cierto? O la piscina, lo que sea. Pero cuando vamos a venir a buscar del Señor, el Señor me entiende. El Señor me comprende. Yo le digo a mi esposa cuando me va a traer el mediodía: mira, apúrate que yo tengo que marcar por lo menos un minuto antes de la entrada de trabajo. Porque si yo no marco cabal a la 1 en punto, que es mi otra entrada, si me paso 1 o 2 minutos, me mandan cartas de amonestación. ¿Y qué creen ustedes que siente el Señor, hermanos, cuando venimos tarde a la casa de Él? La que no nos descuenta nada, hermano. A mí me descuentan y me quitan el séptimo. Dios que no quita nada, porque nos da otra oportunidad. Porque así es el amor de Dios. Pero hermanos, somos un cuerpo en Cristo. Somos una unidad. Toda pared de enemistad, de odio, de rencor fue botada por Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora podemos amarnos y podemos amar a nuestros vecinos por medio de Jesucristo. Llenemos del poder de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Busque al Señor, pase tiempo con el Señor, busque su palabra, lea su palabra y no deje de congregarse. No diga: como este domingo fui, el otro domingo no voy a ir, porque así ha sido un montón. Los que vinieron el domingo pasado no vinieron ahora, porque vinieron el domingo pasado, ya le cumplieron. No se trata de cumplirle a Dios, se trata de vivir para Él. Y en cada reunión, el hermano Nelson puede decir, él decía bastante, porque hablamos el domingo en la mañana o el sábado en la mañana, quería estar aquí en la reunión. El hermano me dijo: quizás no voy porque le tocaba iniciar la reunión, quizás no voy a alcanzar a llegar, no me voy a alcanzar a levantar. No, le dije: ok, seguí entonces. Pero ¿qué anhelaba el estar aquí? Mire, el mes que yo pasé con Katy ya en el hospital,
Pasamos más de 2 semanas. Yo quería estar aquí, pero no podíamos. Pero se ve que ustedes estaban aquí, estaban buscando del Señor. Nuestro desafío esta mañana, hermanos, que todos tengamos la unidad en Cristo Jesús, que nos amemos, que seamos solícitos los unos a los otros, que nos preocupemos por los demás. Saben que yo no he ido a ver a la hermana Nora por tiempo, ¿no es cierto? Ahí me pasa a contar cómo está. Pero la espina yo la tengo, no he ido a ver a la hermana, no he ido a ver al hermano. No sé si ya le cortaron la pierna, no se la cortaron. No, gracias. Esta semana, ahí. Yo le pido al Señor que me dé ese tiempo para ir a verla. Pero ¿cuántos tenemos aquí tanta necesidad? ¿Cuántos han ido a visitar al hermano Angelito, que a veces allá lo veo sentadito, enfermito, solito? Vamos a animarlo, hombre. Animémonos unos a otros. Pensemos en los demás, hermano. Hermano Efraín, yo lo admiro porque viene con su bastón. No tiene una pierna, pero ahí está todos los domingos. Porque él anhela estar delante de su Señor. Animémonos, hermanos. Somos uno en Cristo. Y Cristo murió por todos. No solo murió por uno, murió por todos nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Oh, cuán amor tan grande el tuyo, Dios. A veces ni lo entiendo, Señor. No lo alcanzo a entender. No alcanzo a entender tu bondad, tu misericordia, Dios, para con mi vida, para con tu pueblo, Señor. Que siendo aún infieles contigo, Señor, tú sigues siendo fiel con nosotros. Porque tu amor es grande, Señor. Y tú nos quieres salvar. Y nos quieres usar, oh Dios, para que otro pueda ser salvo, Señor. Oh Dios eterno. Enséñanos, oh Dios, a mirar con tus ojos. Enséñanos a oír con tus oídos. Haznos sensibles a ti, Señor. Y haznos sensibles a los demás, Padre. Padre, la gente está muriendo. La gente se está matando, Señor. Y nosotros no estamos haciendo nada, Padre. Padre, que ya no estemos más callados. Que la gente vea a Cristo, te vea a ti y nosotros, Señor. La gente pueda ver, oh Dios, cuánto tú nos amas y tú amas a ellos. Padre, que seamos como esta iglesia de Éfeso, Señor, que salió, no estuvo callada, Señor, sino que cada uno, Dios, habló tu evangelio, llevó la paz a otros. Y esa iglesia en Éfeso creció de tal manera, Señor, que en 40 años el 90% de ese pueblo era cristiano, era evangélico, te había conocido a ti, Señor. Que ya no estemos más, Señor, dormidos, sino despiértanos. Despiértanos, que debamos entender que somos uno en ti, que somos hermanos, que estamos unidos en ti, oh Dios. Gracias, Señor, esta mañana. Mi esperanza es en Jesús. Solo en ti hay esperanza, Señor. En su justicia y en la cruz. Tú eres un Dios justo, Padre. De nadie más dependeré. Te necesito, Dios. Solo en su nombre confiaré. Te necesito, Señor. Mi esperanza es en Jesús.
somos fuertes. fuerte soy. Nos das el poder, oh Dios. Solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es. No puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Mi ancla está en ti, Señor. mi ancla firme está en Dame de tu amor, Señor. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, y sobre la tempestad Él es Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, y sobre la tempestad Él Aleluya, Señor. Te esperamos, Señor. Te esperamos, Dios. En su presencia Oh, Padre. está, sin mancha del vender, Sin manchas. justificado Oh, sí, Señor. por la fe. Justificados por ti, Señor. Oh, Padre. Oh, Dios eterno. Mi vida es tuya, Señor. Mi todo es tuyo, Señor. Oh, Padre. Fuera de ti no anhelo, no deseo nada, Señor, sino estar en tu presencia, Padre. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, y sobre la tempestad Él es
Gracias, Señor, por poner tu Espíritu en cada uno de nosotros, Dios. Oh, Padre, gracias por haber quitado toda pared de enemistad, de odio en medio de nosotros. Y ahora en ti, Señor, somos uno. Somos uno en ti, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias. Hay un canto que dice, no se lo pueden, dice, somos uno, en Cristo somos uno. ¿Se acuerdan? Somos uno. A ver si alguien me ayuda, mi esposita no puede cantar, pero lo siento. Pero así es ese canto, somos uno en Cristo. Mano Jorge, venga para acá pues, por favor. A ver si funciona este. Mano Jorge, somos uno en Cristo. A ver si me siguen las notas. A ver, le seguimos la nota. Uno, dos, ahí está. Se fue. Uno, dos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí. Veamos ahí. Uno, dos, uno, dos. Somos uno, en Cristo somos uno. Así es. En mis tiempos. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno somos. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno somos. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y este es el Consolador. Somos uno. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno somos. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno somos. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y es el Consolador. Una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Señor,